del sobrecosto corresponde al subsidio del supergas. Para el Frente Amplio, ¿qué hay que hacer ahí? Bien. El supergas es pero primero me interesa esto siguiente. Yo creo que con esta política, en realidad no hay certezas para nadie. Yo no sé cuánto voy a gastar de combustible de venir de mi casa al canal y un inversor no sabe cuánto va a ser el costo, en definitiva, de un componente central de la energía para ver si decide hacer una inversión en otra o no. El costo de los combustibles y de la energía en cualquier país que pretende desarrollarse tiene que ser estable. Y lo que tiene que suceder no es que si aumenta el petróleo, que esa es la justificación, es una justificación exógena, de afuera del país, ¿no? Es algo que nosotros no manejamos y como es de afuera no. Si aumenta el precio del petróleo, lo que tiene que hacer el Estado es sostener, en definitiva, eso y no transferírselo a la economía, porque eso genera enormes ineficiencias y problemas para todo el aparato productivo, para las capacidades de competitividad del país y, por supuesto, para las familias que no llegan a fin de mes. Entonces, lo que hay que hacer es tener un Estado que estabilice los precios, en definitiva. Es decir, que haya certezas, porque el petróleo en el mundo varía muchísimo. Depende, miren, el petróleo subía cuando Donald Trump mandaba un tuit, ¿verdad? Y entonces, como yo decía hoy, en el año 2018 se incrementó en un 60% el petróleo y no se puede incrementar los combustibles en un 60%. Entonces, el argumento del gobierno de lo que va a hacer de ahora en adelante es agarrar a ver cómo los dueños del mundo y del petróleo van a definir los precios y nos van a trasladar a nosotros. Entonces, ¿para qué está el Estado? Para protegernos, para proteger la industria nacional y para proteger las familias. ¿Cuándo? Cuando el petróleo sube, no trasladar esos precios a la economía, como se venía haciendo hasta ahora, ¿verdad? Y cuando el petróleo baja, recomponer. Porque ese es el negocio, digamos, darle certezas al aparato productivo y darle certezas a la gente, ¿no? Y para eso precisamos el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es, cuando los precios se disparan, tiene que aguantar él y no trasladárselo a la gente, y cuando los precios bajan, en definitiva, recomponer esas pérdidas. El problema es que el oportunismo, ¿verdad?, te lleva a que cuando baja el petróleo era que gritaban tarifazo. Porque eso es lo que hacía el Partido Nacional, gritar tarifazo cuando se ajustaba, nunca se ajustó más de un 20% el precio de los combustibles, pero gritaba tarifazo. Ahora me vienen a explicar, o intentan explicar, que lo que vamos a hacer es que el Estado va a dejar de ser una barrera y por tanto nos vamos a ver todos afectados por las decisiones que toman los poderosos del mundo. Yo no lo comparto como estrategia de desarrollo. Este es un problema. Si el gobierno piensa ir por ese camino, va a generar mucha inestabilidad en el país. Y es verdad que el Frente Amplio aprobó o dio sus votos, ¿para qué? Para que se hicieran estos informes, se cambiara la metodología de la UCEA para hacer el PPI, y para que el Poder Ejecutivo, porque así lo pidió el Poder Ejecutivo, porque recordemos que el artículo que vino, porque si no nos quedamos sin historia, era desmonopolización. Y entonces se hizo un esfuerzo para que no hubiera desmonopolización, y la transacción fue este artículo sobre la base de que el PPI era una referencia, como fue siempre, que se hicieran todos los cálculos que se quisieran hacer, pero que en definitiva la definición, y es lo que dice el artículo, el artículo dice que quien define el aumento de los combustibles es el Poder Ejecutivo. Sí, siempre fue así. Si no, sería la UCEA, ¿verdad? Si fuera el precio de paridad de importación, sería la UCEA. Tanto es así que hoy están aumentando por arriba del PPI, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el caso del gas. El gas, la enorme porción de la población lo utiliza como el combustible natural para cocinar, para alimentarse 90%. y para calefaccionarse. Acá hay una definición política, que es la que se quiere cambiar. Está también acá, ¿Cómo lo van a cambiar? O por lo menos tiran algunas líneas de cómo lo van a cambiar. ¿Cuál es la definición política? Es que los uruguayos no paguen el gas como se cobra en el mundo. Definimos que el gas salga más barato en Uruguay. ¿Saben por qué? Porque eso incide en el bolsillo de la gente. Y como incide en el bolsillo de la gente, vuelve a ser una decisión política del Estado establecer claramente que el precio es tarifado, como es tarifada la leche en este país y como es tarifado otros precios que existen en el Uruguay. Entonces, el gobierno lo que está haciendo, o lo que está planteando con esta lógica, digamos, aséptica de que no pueden hacer más nada, es transformar toda la inestabilidad de los precios del mundo al Uruguay. Y eso es quedarnos sin una estrategia de desarrollo. Pero el subsidio del supergas para ustedes, ¿habría que segmentarlo como está planteado o habría que mantenerlo como está? Yo creo que hay que mantener el supergas barato. No tenemos por qué el supergas vale caro en el mundo trasladárselo a los uruguayos. Y además, el gran problema, que por eso nos dicen cómo lo van a hacer, es que es imposible segmentarlo. ¿Van a crear un mercado negro?
Van a crear un mercado negro de garrafa. Yo después. contigo, Es que yo se está comparto. analizando porque es uno de los grandes problemas. Y claro, Efectivamente, pero ¿dónde cortás y ¿dónde no generar cortás un mercado y negro? quién compra y qué compra? Entonces, Sí. hay cosas que me parece que toquetearlas, lo que generan son mayores problemas. Entonces, esto es lo mismo. Si nosotros definimos que un ciudadano en Bella Unión pague la nafta lo mismo, Claro, ahora que un es ciudadano en diferente. Capurro es lo mismo. Claro, pero es diferente también el uso que se les da, ¿no? Pero Se ese, instaló el ejemplo de la piscina y el que lo usa Sí, con la garrafita de 3 La piscina kilos. son 3. Usted dice que no vale la pena. Son 3 los de la piscina. La enorme mayoría va por otro lado. Y entonces vas a afectar a la enorme mayoría porque hay unos poquitos que quizá utilizan ese ejemplo que se ha puesto, que yo la verdad Sí. lo Fue el que se desconozco instaló. totalmente, que es totalmente marginal. No, acá había una intención de aumentar. Es más, el gas ya se aumentó. En este caso, en este último aumento no se concretó. No. Pero creció un 20% el gas, ¿eh? Gandini, Un 20%. ¿es una desmonopolización